Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, soy Mijael Arreo Leca, esto es Contacto de Verano. Y hoy día tenemos un programa realmente interesante para ustedes porque vamos a conversar más adelante largo sobre Venezuela. Nos van a acompañar analistas políticos, internacionalistas para discutir el tema en profundidad. Pero vamos a empezar con el tema político que esta semana se ha vuelto a calentar un poco y nos acompañan el congresista Víctor Andrés García Belaunde y la congresista Aramayo de Fuerza Popular para poder congresar, congresar he dicho en vez de conversar. En profundidad sobre los temas que le están dando forma a estas semanas en política, así que les damos las buenas noches a los dos. Muchas gracias por haber venido. Y el primer tema que quería conversar con los dos es su opinión sobre el voto que va a tener que pronunciar el TC con respecto a este habeas corpus que ha presentado la defensa de Ollanta Humala y de Nadine Heredia. Yo creo que hay un exceso de la ley, en realidad, ¿no? Y los jueces la aplican no siempre con gran criterio, de carcelería preventiva, 18 meses, cuando no hay posibilidad de fuga o de esquivar la justicia, entorpecerla. Me parece que es bastante exagerada y que se aplica a todos en realidad, ¿no? ¿A los señores Graña también, por ejemplo? Y probablemente a ellos también, ¿no? Porque no se está juzgando la culpabilidad acá, sino simplemente se está juzgando el hecho de que si el juicio lo siguen en prisión o en su casa o en su trabajo, ¿no? Y si hay peligro de fuga. Y claro, estos personajes, el señor Ollanta Humala no puede estar fugado de una parte del mundo porque lo van a reconocer hasta en la China. Sí. Entonces, yo creo que es un poco exagerado. Pero en todo caso, la ley es la ley y hay que cumplirla, ¿no? Congresista, ¿usted qué piensa? Bueno, buenas noches. Permíteme, antes de dar respuesta a la pregunta que planteas el día de hoy, mi región, yo represento a la región Arequipa, el departamento de Arequipa ha sufrido uno de los accidentes más dramáticos que tiene la historia reciente del país respecto a siniestros que tienen que ver con el tránsito. Son 44 personas, 44 familias que se ven enlutadas por un accidente que seguramente es una suma de irresponsabilidades como ha ocurrido antes. Tenemos 24 personas hospitalizadas. Esta es una vía que le corresponde administrar a Provías y era un vehículo que hacía transporte interprovincial y contaba con autorización de la Gerencia de Transportes de Arequipa. Yo quiero exhortar a que haya un trabajo de fiscalización previo, porque claro, después del accidente ya lo han sancionado y han suspendido su licencia de operación por un plazo de 90 días, pero ¿qué pasa con la fiscalización previa? Una vez más no hay guardavías, una vez no hay un mantenimiento, no hay una señalética correspondiente. Yo lamento, me solidarizo con las familias, repito, y creo que estos accidentes deberían ser analizados desde una política de Estado. Las carreteras del país están concesionadas en diferentes niveles, tenemos competencias locales, regionales y nacionales, y hasta ahora el tema y la situación no cambia. Así que quería expresar mi solidaridad. Y respecto a la pregunta que tú planteabas, bueno, no podemos analizar este tema por personas. Hay una política en el país que es dar muestras de que la justicia lucha contra la corrupción. Y por eso se dictan las medidas preventivas. ¿Sabes cuál es el problema, Mijael? Que el Ministerio Público, que tiene que perseguir la carga de la prueba, parece que no tiene los recursos necesarios para primero identificarla y después para llegar a un proceso de valoración. Por eso decimos que los 18 meses o el número de meses que se dicta para determinados casos, en los que yo no coincido, por ejemplo, con algunas personas que dicen que puede resultar excesivo, es un periodo importante para que la justicia se haga de esos medios probatorios. O sea, ¿usted sí cree que está bien que Ollanta Humala y Nadine Heredia hayan recibido estos meses de prisión preventiva? Yo creo que lo que está mal es que el Ministerio Público, después de tantos meses de tener a las personas a su disposición, no tenga los recaudos necesarios para hacer una acusación sustancial. Eso es lo que a mí me parece preocupante, que el Ministerio Público hasta ahora parece no tener las capacidades, no ha identificado capacidades para luchar contra la corrupción. ¿Y le parece a usted, congresista, que ha integrado la Comisión Lavajato y que ha seguido de cerca del asunto, que efectivamente el Ministerio Público no está siendo eficiente a la hora de perseguir la corrupción? Qué difícil pregunta. Bueno, de hecho se está demorando mucho. De hecho, hemos visto cómo durante un año o año y medio no hizo absolutamente nada. Esa es un poco la percepción que tiene la ciudadanía, ¿no? Que la Comisión Lavajato no ha... No, digo que el Ministerio Público está siendo un poco eficiente a la hora de investigar. Yo decía, sí, claro, tienen tantas horas sesionando, ¿cómo no se ha podido...? El señor Marcelo de Ruiz está preso hace más de 3 años. Y recién las órdenes de detención o de investigación o de inclusión a los consorciados de Odebrecht en el Perú viene de hace 2 meses atrás o 3. O sea,
Inclusive recién se han dado órdenes o inclusiones de los consorciados en diciembre pasado, después de un año y pico que ya se sabía lo que estaba pasando y que había confesiones de barata y que había una confesión inclusive de cuánto se había pagado a Toledo o de Brecht. Entonces yo creo que hay una lentitud pasmosa, ese es evidente. No hay voluntad. No existe una voluntad por que esta corriente de erradicación de corrupción llegue al país. Mira, el día de hoy el presidente de la República ha esperado el último día para observar una norma por la que hemos trabajado en el Congreso de la República, que es fortalecer el sistema nacional de lucha contra la corrupción y fortalecer la Contraloría General de la República. Nelson Schack decía, vamos a modernizar la Contraloría General de la República, y el día de hoy el Ejecutivo ha observado esta norma aprobada por el Congreso de la República. El Ministerio Público recién nos estamos dando cuenta, de cara al año 2018, terminando el mes de febrero, que no está haciendo su tarea cuando el Congreso de la República ha denunciado inconductas funcionales. Es el Ministerio Público y el fiscal de la Nación que ha participado en reuniones donde se han homogenizado criterios para ver los mecanismos más eficientes de poder poner a toda esta gente en prisión y con medios probatorios. Y recién hoy estamos constatando que eso ha ocurrido, es bastante tarde, ¿no? ¿Le parece que ya se pasó el tren, por así Me decirlo? parece que lo que dijo el Congreso de la República hace mucho tiempo y que incluso presentó acusaciones constitucionales y que fue para muchos de los actores eso una cacería de brujas, hoy pues resulta siendo una verdad gritada por diferentes actores sociales. El Ministerio Público, sin lugar a dudas, no está contribuyendo en su función de lucha contra la corrupción. Ahora, un tema que conversaba con el congresista justo antes de entrar al aire, pero que se les plantea a usted y después escuchamos al congresista, es que se ha dicho en varias oportunidades que cuando hable Barata, que ya viene, el 27 y el 28 va a hablar con el Ministerio Público, van a caer varios congresistas también, que han recibido apoyo por parte de Odebrecht en algunas de las campañas pues, que los ha llevado a elecciones. Quizás no en la última, pero en las anteriores, ¿no? ¿Usted cree que esto es así? Bueno, en el mundo especulativo todo es posible. Todo es posible, ¿no? Ya decían, Odebrecht ponía y sacaba, y si tienen que ser involucrados actores políticos, aunque yo creo que la responsabilidad es diferente, porque un congresista no licita una obra. El nivel de responsabilidad que tiene el Ejecutivo es totalmente diferente. Ellos licitan, ponen obras, ponen constructoras. ¿Cuál es el nivel de competencia que tienen a ese respecto los congresistas de la República? Ninguna. Lo que no quiere decir que yo me oponga a que se les investigue. Por supuesto, si hay un nivel de influencia o sus posiciones han podido vincular algún lobby a favor de Odebrecht, que todo el mundo se ha investigado, no solamente en la campaña del 2011, sino del 2016. A mí me parece absolutamente pertinente. Y en este tema de investigación nadie tiene por qué no ser mojado por esta lluvia de verano. Bueno, es cierto lo que dice la congresista, la colega, es cierto. El Congreso no gira el cheque, eso es evidente. No hace la licitación, no tiene... Pero digamos, puede fertilizar un poco la tierra, ¿no? Pero puede, a través de normas que se han dado, a veces en el tema del gas, o en el tema de Olmos, o en el tema de la interoceánica, se han dado normas de excepción del SNIP, o normas de no, para que no entre en la Contraloría a ver determinadas obras. O las mismas declaratorias de interés. Claro, ¿no? Así es, declaratoria de interés público, de necesidad nacional, etcétera. Ese tipo de cosas coayudan a la actitud o a la acción que ha hecho el gobierno, eso es cierto. Ahora, también es cierto que el Congreso es una asamblea finalmente de 130 miembros y es difícil responsabilizar a una persona porque los votos se ganan o se obtienen las leyes a través de mayoría, ¿no? Pero siempre hay... grupos de influencia, digamos, ¿no? Claro, siempre hay grupos de influencia, yo creo que sí. Se han dado a una serie de normas en el Congreso, en época del gas, raras y extrañas, que han permitido la exportación de gas a precios ridículos, absurdos, y evidentemente algunos han participado ahí por ayudar a su gobierno, el partido del gobierno, algunos han participado para ayudar a su región, pensando que eso era de interés de su región, pero también algunos pueden haber participado por intereses personales, muy personales, por corruptela. Eso puede haber pasado, por supuesto. Ahora, ha habido gente que también lo ha podido hacer de buena fe. Yo recuerdo que hace algunos años hubo la marcha del Collasuyo, fue una movilización que venía
Puno, Cusco, y pedíamos que se hagan los 2 ramales del interoceánico, Claro. estos ejes intermodales. ¿Y qué queríamos? Queríamos desarrollo para nuestros pueblos, cuando no teníamos ningún ejercicio político, sino meramente periodístico en aquella fecha. Entonces ha habido gente que ha actuado de muy buena fe, Mijael. Y lo que ha hecho, en este caso el señor Alejandro Toledo, quien toma las decisiones de dar estas concesiones sin criterio técnico, sino con un criterio social, pero hoy sabemos que las motivaciones eran distintas, se aprovecharon de una demanda social insatisfecha por desarrollo en el sur en este caso. Ahora, Alejandro Toledo esta semana se le ha complicado un poco el panorama porque ya se ha formalizado por lo menos el pedido de extradición, que parecía que también estaba un poco, digamos, ralentizado por lo menos, ¿no? No había muchas ganas Pero de dicen armar, ahí ¿no? que no está completo, ¿no? Ahí va recién a la Suprema. Así es, que no está completo. Había que acumular, además, dos que el temas, expediente ¿no? no está completo, en fin. Parece que se tiran la pelota entre el Ministerio Público, el Poder Judicial. ¿Te parece que falta voluntad política ahí? Pregúntale Bueno, a de Marisol hecho, Pérez no ha Tello. habido voluntad política. No ha habido. ¿A quién dice que hay que preguntarle? A Marisol Pérez Tello. Pregúntele usted, por favor. Recuerden que tantas veces se le preguntó a la ministra de Justicia, oiga usted, ¿cuándo vamos a armar un expediente? Porque esa es responsabilidad del Ministerio de Justicia, a tener una defensa del Estado que permita que el socio del actual presidente Pedro Pablo Kuczynski pueda venir a esclarecer algunos temas. Parece que habría corrientes poco interesadas en que venga. Recuerden lo que dijo la señora Elian Carp. Oye, yo sé bien lo que... Eso fue una amenaza. Claro, ¿no? y eso lo dicen ellos porque están convencidos que el gobierno del PPK no los estaba ayudando, que más bien los estaba... Como que lo estaba echando, ¿no? Es lo que, Exactamente. esa es la premisa bajo la cual operaba Elian Carp. Exactamente. Es decir, yo voy a decir lo que sé porque tú no me estás ayudando, porque tú no me estás cubriendo, tú no me estás defendiendo presión, y estás inclusive apurando las cosas para la extradición, que como tú no impides que la justicia me toque la puerta, pues yo diré lo que sé de ti. Y eso es lo que dijo, más o menos, es una reacción a eso, ¿no? Toledo esperó que Kuczynski lo cubra totalmente, pues, y al final no ha podido cubrirlo, no es que no haya querido, sino que no ha podido. La noticia es tan grande el escándalo que no se puede cubrir, pues. Ahora, hablando del escándalo de corrupción, que evidentemente ha tenido hasta ahora su clímax, quizá el día 21 de diciembre, cuando casi procede la vacancia, se ha dicho esta semana que se va a presentar una moción unificada de vacancia, ¿no? Porque inicialmente se habló de una del Frente Amplio, de una de Nuevo Perú, e incluso de una de Acción Popular. Pero luego se ha dicho que se va a presentar una unificada que podría incluso contar con el apoyo del Fujimorismo o de Fuerza Popular. Bueno, ha habido ciertamente trascendidos, pero yo quiero destacar el rol responsable del Congreso de la República, que ha dicho que vamos a aplazar esto a los escenarios y las cumbres que tiene pendiente el país, donde por supuesto no podemos convocar a los países hermanos y tener descabezado al país. Eso me parece a mí absolutamente pertinente y responsable. Vamos a esperar por lo menos el 14 de abril. Vamos a esperar que pase Semana Santa, pero lo cierto es que tenemos hoy al país sin un gobierno que goce de legitimidad. Ya lo decía la encuesta de Datum. De cada 10 personas... nos está diciendo que no hay que recibir a jefes de Estado con el país descabezado, nos está diciendo que el país está descabezado. Mira, el análisis es el siguiente. De cada 10 personas, 9 no le creen al presidente de la República. El 54% le piden que renuncie. Tenemos un gobierno sin gobierno. Estamos analizando el papel del Ministerio de Justicia, por qué no se extradita al señor Alejandro Toledo, y te puedo decir por qué he observado hoy otra norma importante que tiene que ver con la autonomía y fortalecimiento del Poder Judicial. El país está detenido. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que ver los tiempos más oportunos, generar los consensos en el Congreso de la República y poder no someter al país a una nueva crisis, sino ir con paso firme. Esperar que la izquierda no salga cuando tiene la responsabilidad de marcar en el tablero y decir que el país merece una oportunidad. No podemos estar detenidos 3 años y medio más. No es posible, de cara a 200 años de la independencia, que haya este desgobierno. Y hay un tema que me interesa ahí para cerrar su intervención, congresista, que es que finalmente Fuerza Popular ha dicho que va a esperar entonces a que pase Semana Santa, las cumbres, el 14 de abril, pero eventualmente no tendría problema en apoyar la moción de vacancia. El congresista Becerril me dijo esta semana que iban de todas maneras. Bueno, esa es la opinión respetable del congresista Héctor Becerril, con la que yo coincido en alguna medida. Tú vas a apoyar una iniciativa, pero de gente que no tiene que salir corriendo, pues que tiene que dar la talla. ¿Cómo es eso que ellos firman y presentan un pedido de vacancia y después les asusta la idea de votar y se salen? Yo todavía tengo en la retina lo que pasó el pasado 21 de diciembre, cuando vemos a la señora Glave y compañía que sale del hemiciclo porque no tiene la capacidad de marcar en el tablero. Si esta es una vacancia que se sostiene en la falta de legitimidad
de gobernar del presidente Pedro Pablo Kuczynski de cara a los hechos que lo vinculan con actos de corrupción, ¿Usted yo cree no tengo que Marisa Aguilar haya perdido seriedad? ninguna duda de que el fujimorismo respaldaría este pedido de vacancia. Pronto, Bueno, es un tema anecdótico, nosotros no dependemos pero- de tal o de cual, pero no olvidamos cómo se comportaron algunos actores políticos. Pero por eso le pregunto, ¿le parece que esta actitud de pararse y no votar les quita Es seriedad? poco serio. poco Necesitamos responsabilidad, necesitamos consecuencia. ¿Usted piensa igual, congresista? Bueno, en realidad se discutió mucho la vacancia en su momento, de acuerdo a los términos constitucionales, que hemos respetado escrupulosamente, a pesar de que había en la grilla 2 personas convocadas por el gobierno de la OEA que vinieron a hacer un papelón arriba y a supervisar. No ¿Le sé parece qué que fue cosa. un pelón Un la llegada? papelón, pues un papelón total, Con el ex asesor, ¿no? unos realmente, en fin, no lo voy a calificar. Pero en todo caso, lo cierto es que se perdió la votación en ese momento debido a 10 personas que se retiraron y debido también un poco a lo de Kenji, pero yo creo que con las 10 personas que se retiraron, que si se hubiesen quedado, la vacancia hubiese pasado. No se necesitaba de Kenji del grupo de Kenji para vacarlo, pero por A o B motivos decidieron retirarse. Pues bien, luego se plantea nuevamente la vacancia en base a un indulto. Nosotros creemos que el indulto está muy mal, lo criticamos muchísimo, además es un pacto infame por debajo de la mesa, pero no es pues a nosotros, a nuestra manera de ver, motivo suficiente para una vacancia, porque es un privilegio del jefe de Estado. Como decía Cabanelas, que es un gran jurista, decía, es un privilegio de los jefes de Estado para hacer lo prohibido, Entonces, claro, él puede hacer eso y lo ha hecho mal, y bueno, y otros presidentes lo han hecho peor también, o no sé si peor, pero en todo caso igual de mal, de los 5.000 indultados por García, por ejemplo. Pero en todo caso, eso no es un motivo de vacancia, sí es la calidad moral del presidente y todas las cosas que se le conocen ya de él. Ahora bien, pero para volver a presentarla, nosotros vamos a apoyarla, por supuesto que sí, pero tiene que estar más fundamentada. Tiene que haber hechos nuevos, ¿no? Tiene que Porque haber por un hechos principio nuevos. básico de derecho no se puede procesar 2 veces a alguien por lo mismo. A pesar de que no hay cosa juzgada en el Parlamento, que es un trámite diferente al judicial, pero en todo caso sí, es importante para todos, para la tranquilidad del país, que hayan hechos nuevos, que están apareciendo todos los días, que se escuche a Barata, que se escuche al propio PPK, que se le escuche, si es que quiere ser escuchado, pues si es que quiere ir a la comisión. Ahora, esta semana ha hablado fuerte, ¿no? Sí. Ha dicho que se ha tragado un par de sapos, Sí, que no le gusta a pues, nadie tragar sapos, que se sí, va a pues, defender está panza arriba, ha dicho. Panza arriba, pues un gato panza arriba, no está, en fin, cree que está en el parque de las leyendas. Pero en todo caso, lo cierto es que hay que escuchar y luego quizás un informe preliminar de la Comisión Lavallato, una serie de elementos que hagan mucho más sostenible y mucho más reforzada o fortalecida una moción y en base a eso sí se puede, creo que, presentarla. Y finalmente hay la cita de presidentes. El Perú tuvo ya un acontecimiento parecido el año 75, cuando Velasco recibe al grupo de los 77 y Morales Bermúdez lo despide. Claro, con la excusa, la revolución que los recibió es la misma revolución que los despide. Bueno, pues ese es el gobierno militar, dictatorial. Ahora no creo que estamos en una situación igual. Pero en todo caso, yo creo que se puede ver el caso de la vacancia en un momento determinado y es decir, salvo pues que aparezcan hechos nuevos que liberalicen al presidente de todo tipo de responsabilidad. Y eso lo veo complicado y difícil. Ahora, el gobierno va a hacer lo posible para quedarse. Es decir, ya sacó el sueldo mínimo, ya sacó una serie de cosas. Saldrá de repente en el verano el Señor de los Milagros. De repente el gobierno saca el Señor de los Milagros también para que puedan ayudarlos, para que se puedan quedar allí donde están. Pero lo veo difícil, lo veo que es un camino casi sin retorno a la vacancia. El congresista García Lagunda acaba de decirnos que el indulto fue un pacto infame, ¿no? entre 2 grupos que estaban transando. ¿Usted considera que fue así? No, yo respeto mucho la opinión de mi colega. Yo lo que creo es que el expresidente Alberto Fujimori merecía tener hace mucho tiempo el indulto. Él es una persona mayor, está demostrado y acreditado que tiene una enfermedad, una dolencia,
y que merecía además llevar sus procesos en libertad, ¿no? Entonces, yo no voy a calificar en el extremo pero que lo ha hecho. Condenado, ¿no? Sí, ciertamente, pero el indulto es una prerrogativa, ya lo ha explicado el congresista García Belaunde, las condiciones que da el presidente de la República, y en esa facultad es que ha hecho lo que ha hecho. Lo que yo creo es que debió haber sido antes. No había por qué contaminarla con ya ve los adjetivos que merece este indulto. Ahora, congresista, cuando Kenji Fujimori dijo que los dos, digamos, asesores y miembros del Comité de Fuerza Popular habían complotado en contra de la libertad de su padre, ¿usted considera que esto ha sido así? Mire, hablando de Ana Jara y del señor Ana Figari. Ana Jara es ministra, ex ministra. Un abrazo a Ana Jara, que me había escuchado, además se había revolcado con lo que he dicho, perdóneme, sí, claro. Usted, ministra. Ana Vega y el señor Figari, Pierre Figari. Mira, yo no soy una militante antigua, soy una invitada del fujimorismo, y desde que conozco a la señora Ana Vega y al señor Pierre Figari no he escuchado que den una norma, una iniciativa, una recomendación, una exhortación que tenga que ver en el sentido que dice que yo lo que he visto es a una firme presidenta de Fuerza Popular que firmó un compromiso en etapa preelectoral y que dijo que no iba a utilizar la fuerza política que tenía para beneficiar a su familia. Ese tema lo tengo absolutamente claro, como el anterior de Ana Vega y Pierre Figari, y eso me hace tener el respaldo de que tenemos una presidenta firme en sus convicciones y sus principios democráticos. ¿Y se van a ir más fujimoristas? Porque cuando salió Kenji se especulaba que eran 22 los que salían, y se dijo que no, que ya quedaba en 10, pero se acaba de ir el congresista Lucio Ávila, que además es pundeño, así que es su vecino, por lo menos en cuanto a la geografía. Voy a repetir algo que he dicho antes de Lucio Ávila. Lucio Ávila es una persona a la que conozco hace mucho tiempo. Él fue rector de la Universidad Nacional de Altiplano, es un hombre al que aprecio, pero que lamento profundamente la lección que le deja no solamente a los puneños, a muchos de sus electores, sino a la ciudadanía. Cuando votan por uno, lo primero que hacen es marcar un símbolo, y después con este sistema electoral que tenemos y que estamos revisando, marcan un número. Por Lucio, marcaron primero por el partido. ¿Qué explicación le va a dar a sus electores? Hoy tenemos, Mijael, el reto de fortalecer la democracia a través de los partidos políticos. Yo creo que el señor Kenji Fujimori, con su conducta de irse jalando uno a uno a los congresistas, no fortalece la democracia, no fortalece la institucionalidad. Algo que en el discurso se llena la boca diciendo. Uno tiene que ser coherente entre lo que dice y lo que hace. ¿Te parece que Kenji no ha sido coherente? Yo creo que no. Uno aprecia la democracia no solamente por la gobernabilidad que dice defender. La gobernabilidad está en todos lados, no solamente en el Ejecutivo, lo está también en el Congreso de la República. Bien, y para terminar, rapidito una opinión de cada uno sobre el tema de Arlet Contreras, que ha despertado pasiones la semana pasada y con, creo, correcta indignación por parte de la ciudadanía. Total rechazo, ¿no?, a esta justicia tan descafeinada, realmente. Es una... ¿O es que el Ministerio Público no ha planteado bien la acusación? Pero ante es una de las pocas veces donde uno ve el delito en la pantalla, en el video. Terrible, ¿no? Después de eso, ya yo entiendo que puedan haber interpretaciones ante la falta de un video. Pero si hay un video... Que además ha sido legalmente conseguido, ¿no? Legalmente conseguido, y que lo ha visto todo el Perú, pues los jueces no pueden ser ciegos. El viernes que nos enteramos, congresista de la noticia, conversamos por teléfono con Arlet Contreras y ella nos decía algo que es desgarrador porque justamente es impúdico. Nos decía, ¿y las mujeres qué mensaje reciben? O sea, a una la pueden golpear en video, pasan 3 años y el tipo sale libre. Entonces lo que nos decía Arlet es, imagínense las que no están grabadas. Bueno, ciertamente, el día de hoy el Congreso de la República ha dado una muestra absolutamente importante. No solamente hemos tenido a Arlet Contreras al lado del presidente del Poder Judicial, sino a representantes del Ministerio Público, del Instituto de Medicina Legal. Hemos estado con gente que ve lo de los derechos humanos, UNICEF. ¿Sabes qué queremos hacer, Mijael? Desburocratizar todas las trabas con las que tiene que afrontar una víctima, y más aún si es un niño o un adolescente de violación o abuso sexual. Hemos hecho una mesa interesante, hemos llegado a algunos acuerdos, estamos en una etapa de diagnóstico. Las cifras que nos han presentado realmente son de terror, como dice Lourdes Alcorta, a quien también saludo. Hay 3.080 jueces en el país para 33 millones de peruanos. Tenemos 33 cámaras GESEL para poder atender la demanda de un número importante de distritos judiciales. Arlet Contreras ha dicho que va a colaborar con la Mesa de Mujeres Parlamentarias. Yo lamento mucho que el Ministerio de la Mujer no haya participado en un tema tan importante. Hay que dar políticas de Estado a este respecto. El Congreso de la República
República, que a veces no coinciden tantos temas, va a coincidir en una agenda que tenga que ver con reivindicar a la mujer y erradicar los hechos de violencia. Yo sé que tenemos pocos minutos, pero quiero que me permitas, por favor, decirle algo a la Premiera Arauz y al Presidente de la República. El día de hoy han observado la ley del trabajador judicial que aludí hace algunos instantes. Esta norma beneficiaba a casi 30.000 trabajadores del Poder Judicial, reconociendo su autonomía, su especialidad y su exclusividad. Hoy hay trabajadores afuera del canal, hay representantes de diferentes sindicatos, van a volver a las calles. Por cada día de huelga, Mijael, se pierden 300 diligencias y se ha perdido en los últimos años casi 50 millones de soles. Se vuelven los conflictos sociales. Qué mal hace el Presidente de la República en no respaldar esta iniciativa que ha sido de fuerza popular, de autoría mía, y yo lamento porque los trabajadores judiciales no están solos, tendremos que salir con ellos a las calles. Bien, congresista, muchas gracias. Muchas y a gracias. usted también por su tiempo. Va a ser un gusto conversar con ambos nuevamente más Muchas adelante. gracias.